El amor es paciente, el amor no es orgulloso, no guarda rencor, no guarda rencor. Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy. Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy. Es tu amor, es tu el amor jamás se apaga, todo lo cree, todo lo espera, por siempre vivirá, por siempre vivirá. Aunque pase por duras pruebas, mi fuerza está en tus promesas, tú nunca me fallarás, tú nunca me fallarás. Si tengo bondad y no tengo tu amor, nada soy. Si diera mi vida y no tengo tu amor, nada soy. Es tu amor, es tu Dios los bendiga, iglesia. Quiero compartir una palabra hoy que está en el libro de Mateo 16, 13. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién dice que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Oramos por esta palabra. Padre, que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos, que podamos ser edificados a través de esta palabra, que tu Espíritu Santo nos marque a fuego esta palabra en nuestro corazón, Señor, para poder crecer, para poder alimentarnos con esta palabra, y que esta palabra sea la palabra rema, la palabra que te lleve a la victoria junto a tu familia y junto a todo este pueblo de Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hay algo extraordinario en el ministerio de Jesucristo, que en esos 3 años y medio que Él marchó, que Él caminó con sus discípulos, Él aprovechó cada momento al máximo, cada momento, cada situación, cada circunstancia que vivía, en cada lugar, cada hecho cotidiano. Él preparó esos lugares para instruirlos, para enseñarles, para corregirlos y prepararlos para lo que se venía. Tremendas enseñanzas, tremendas lecciones que hoy nos siguen enseñando a nosotros, nos siguen corrigiendo, nos siguen educando, nos siguen preparando. Amén. Entonces, por ejemplo, en este pasaje, Jesús los lleva a una región, dice, llamada
Cesarea de Filipo. Y bueno, mirando un poco el lugar, el contexto de ese lugar, la historia, ¿no es cierto? Y nos podemos preguntar por qué Jesús lo lleva a ese lugar. En aquel tiempo ese lugar era el peor lugar de todo Israel y era conocido como las puertas del Hades. Los judíos creían que en Cesarea de Filipo estaba el trono del infierno. Este pasaje nos enseña revelación, ¿no es cierto? La revelación de Dios al hombre, la revelación de Jesucristo a sus discípulos y también el cumplimiento, ¿no es cierto?, de su palabra. Cesarea de Filipo estaba ubicada a 40 kilómetros del mar de Galilea, fundada y engrandecida por Herodes Filipo II, que era el hijo de Herodes el Grande. Le dio a esa ciudad crecimiento y le puso el nombre Cesarea en honor al César y le agregó su nombre Filipo para distinguirla de Cesarea de Marítima, que era la Cesarea, el puerto de Cesarea que estaba al sur. Podemos también ver, estuve viendo que en los tiempos romanos y helénicos ese era un lugar, Cesarea de Filipo era un lugar de mucho culto, de muchos cultos paganos, de muchos templos. Y en el Antiguo Testamento a ese lugar se lo llamaba Panías, en honor al dios griego Pan, al cual ellos le ofrecían sacrificios humanos, lo cual se los arrojaba en una cueva que usaban de templo de este dios llamado Dios Pan, que era representado por mitad de cuerpo de cabra y mitad cuerpo de hombre, y muchas veces se lo representaba tocando una flauta. Era el dios del miedo, ya que de su nombre Pan deriva la palabra pánico. En el siglo III a.C. este lugar se había convertido en un centro de culto pagano y adoración pagana. Allí adoraban al dios Baal, el dios cananeo, adoraban al dios Pan, el dios de la mitología griega, y también adoraban ellos a Augusto César, emperador del Imperio Romano. Lo veneraban como si fuera un dios también. Y yo me imagino a los discípulos, ¿no es cierto?, diciendo: ¿a dónde nos trajo el Maestro? A este lugar tenebroso en la época. ¿A dónde nos ha traído el Maestro? Imagínate los discípulos preguntando: ¿qué hacemos acá? ¿Nos trajo a este lugar para qué? Y muchas veces nosotros nos preguntamos también, y muchas veces mirándonos al espejo nos decimos: ¿para qué nos trajo Dios a este lugar? ¿Para qué llegamos hasta acá? ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? ¿O por qué estamos atravesando lo que estamos atravesando? ¿Por qué Dios nos hace pasar esta situación, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender que todo está preparado por Él. Todo está en el control, todo está en sus manos, ¿no es cierto? Y en esta región Jesús le pregunta y le dice: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y algunos de los discípulos le contestan, le dicen: algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías o alguno de los profetas. Y Simón Pedro lo mira y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podemos ver que Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, porque esto que me está diciendo no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Entonces, en primer lugar, en esta historia vemos la revelación de Dios al hombre, la revelación de Dios a Pedro. Porque todos los judíos sabían que el Mesías iba a venir, que el Cristo iba a venir, pero no imaginaban que el Hijo de Dios vendría en la persona de un humilde carpintero de Nazaret, ¿no es cierto? Dios le reveló quién era la persona de Jesús. Y Jesús le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, que en griego significa Petros, piedra. Y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Y vamos a ver que roca en griego significa Petra. No estamos hablando de que Jesús iba a edificar la iglesia sobre Pedro, sobre Petros, sino iba a edificar la iglesia sobre una roca, sobre una gran roca, Petra en griegos. Estaba hablando de una gran roca, y vamos a ver que en Israel Dios era conocido como la roca. Deuteronomio 32:3 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a vuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. David dijo en 2 de Samuel 23: me habló la roca de Israel.
Y en 1 Corintios 10:4 dice, la roca es Cristo, Dios mismo. Entonces, en forma espiritual, la roca es Cristo, conocido por revelación y confesado. Esto quiere decir que la iglesia nunca estuvo cimentada sobre el hombre, sino que estuvo cimentada sobre la roca. Y en forma material, la roca sobre la que Jesús dice que iba a edificar su iglesia era la gran masa rocosa sobre la cual estaba situada esta ciudad de Cesarea de Filipo. Lugar de culto satánico, lugar donde los judíos llamaban las puertas del Hades o las puertas del infierno. Y en ese momento Jesús todavía no había establecido su iglesia, pero ya hablaba de edificar su iglesia. Y la palabra que Jesucristo utiliza deriva del griego eclesia, que significa los llamados o la asamblea. Y se refiere a un conjunto de personas, no se refiere a un lugar específico. Cuando Jesucristo habla de la eclesia, está hablando de un conjunto de personas que han sido llamadas a salir del sistema del mundo, apartarse del mundo, de todo ese sistema del mundo a través del Evangelio, a dejar las cosas del mundo a través del Evangelio de Jesús. Y cuando dice Jesús, la puerta del infierno no prevalecerán, está hablando de un conflicto, está hablando de un choque, está hablando de un enfrentamiento, está hablando de una guerra espiritual. Él dice, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra esa iglesia que voy a edificar. Por ejemplo, en tiempos antiguos sabemos que las ciudades estaban amuralladas contra los enemigos, pero que también tenían grandes puertas. Y en la batalla lo primero que atacaba el enemigo, el ejército contrario, lo primero que atacaban eran esas puertas. Entonces la protección de esa ciudad era determinada por el poder de aquellas puertas. Cuando Jesús dice las puertas del infierno, del Hades, habla del poder de esas puertas. Entonces este infierno es representado como una ciudad con sus poderosas puertas. Y luego de esta historia, Jesús le revela a sus discípulos su muerte, su sepultura, lo que iba a resucitar de los muertos y que iba a edificar su iglesia. Jesucristo estaba revelando que los poderes del infierno no podían detenerlo. Amén. Y que no solo la iglesia se iba a establecer, sino que iba a prosperar, que iba a avanzar, que se iba a expandir y el poder del infierno no la iba a poder detener. Entonces, la iglesia nunca fracasará. La iglesia nunca va a fracasar, aunque generación tras generación la muerte física nos alcance. Nuevas generaciones no van a suceder. Nuevas generaciones ya se están preparando. Nuevas generaciones se levantarán para que la iglesia continúe. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Esas generaciones son nuestros hijos, van a ser nuestros nietos. Por eso cuando presentamos a un niño en la iglesia, tiene que haber una fiesta en la iglesia. Tiene que haber una fiesta, lo presentamos ante el Señor, aunque Él ya lo conoce, ¿no? Lo formó en el vientre de su madre, como a nosotros. Pero tiene que ser una fiesta y tenemos que declarar, profetizar sobre la vida de esos niños. Cuando se presenta un niño en la iglesia, se está presentando a las nuevas generaciones que nos van a suceder, los que van a mantener encendida la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces la iglesia nunca fracasará y va a continuar hasta que haya cumplido su misión en la tierra como Jesús lo ordenó en Mateo 28:18. Dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hagan conforme a todo lo que yo os he enseñado, dijo el Señor Jesús. Entonces Jesús declara que la muerte no va a poder mantener al pueblo de Dios cautivo y que sus puertas no prevalecerán, que las puertas del infierno no son lo suficientemente fuertes para poder frenar y tener encarcelada a la iglesia de Jesucristo. El enemigo usa el miedo, usa la muerte para tratar de frenar la iglesia de Jesucristo, pero la promesa de Jesús a su iglesia, a sus llamados, es a que prevalezca. Y Jesús hace esta declaración de guerra. Dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no soportarán. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, volviendo un poco a aquel día que Jesús habla estas palabras allá en Cesarea de Filipo, 5 años más tarde, Pedro comienza su ministerio allí, en aquel lugar, por primera vez en la historia cristiana.
forma una iglesia, inaugura esa iglesia formada por gentiles, por personas que no eran judías. ¿En dónde? En la casa de un jefe militar romano llamado Cornelio. Este varón invita a toda la familia, invita amigos, y allí Pedro predica y bautiza, y ahí forma la primera iglesia de gentiles. Esto está en Hechos 10. Jesús declaró 5 años antes que las puertas del Hades, que las puertas de ese territorio satánico caerían bajo el poder de la iglesia. Entonces, donde el diablo trae opresión y esclavitud, Jesucristo trae salvación y libertad. Iglesia, estamos siendo edificados. Las mismas llaves de autoridad y de poder que Jesucristo le nombró a Pedro, esas mismas llaves están en las manos de la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Generación tras generación la iglesia va a ir teniendo victoria. ¿Por qué? Porque estamos siendo edificados sobre la roca. Somos los llamados, somos los convocados. Donde nos paremos, el enemigo tiene que retroceder. Donde nos paremos, Dios nos va a dar la victoria. Entonces, personas, familias, ciudades van a ser salvas, van a ser libres, porque la iglesia sigue adelante, la iglesia no se detiene. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Dios los bendiga. No temeré a lo que puedan hacer, no temeré a ese gigante, me pararé frente a ese monte y no me moveré. No temeré